Pues yo creo que ya estamos en directo en una retransmisión muy interesante, una historia que yo lanzaba a un buen amigo que sabe de esto bastante y él ha tenido la deferencia de preparárselo, de investigar, de buscar para contarnos la mejor historia posible. Vamos a hablar de la historia de Honjo Masamune y como siempre, darme un segundín, amigos, que me silencio si no me oigo en estéreo retardado. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de la historia perdida de la espada de Honjo Masamune. Es una historia que yo vi por accidente en un documental antiguo. Hay documentales más modernos, pero me llamó poderosamente la atención, ya que la historia japonesa, como todos ya podréis imaginar, no solo es fantástica y llena de misterios, nunca mejor dicho, sino que aparte de esos misterios nos van a llevar por un viaje de conocimiento, de entendimiento, de paz, de, de fe. Es como un salto de fe, ¿no? Como diría nuestro aventurero preferido. Así que vamos a saludar al maestro Joan Piquer. Muy buenas noches, Joan, ¿cómo estás? Hola, buenas noches David y buenas noches a todos los amigos de Misterio 51 y los amigos también del Reiki, porque aquí hay mucho amante del Reiki. Y si hablamos de Reiki, indudablemente hablamos de Japón y de los misterios de Japón. Y ahí las espadas tienen protagonismo. Bueno, pues para que los que no te conozcan, danos un breve repaso por tu historia con Japón y el Reiki, Joan. Bueno, podemos decir que me dedico al Reiki de manera profesional desde hace ahora ya este mes de marzo del 2020. Ha hecho 13 años que me dedico profesionalmente al mundo de Reiki. Investigador del Reiki tradicional. Han sido 11 viajes a Japón para indagar sobre Reiki y también me he encontrado con muchos misterios, como por ejemplo el que vamos a hablar del que vamos a hablar hoy, del misterio de las espadas, de la magia japonesa, del budismo esotérico y un poco a eso me dedico y esa es mi pasión. Desde joven, pues me inicié en las artes marciales japonesas y todo eso, pues me condujo junto con el mundo de la sanación al Reiki y al país del sol naciente. Y un poco es eso yo y eso es a lo que me dedico. Creo que ya acumulas más de una decena de viajes a Japón con estancias muy interesantes y amplias, ¿no? Buenos cursos, buenas meditaciones y con buenos maestros. Viajes a Japón han sido 11, quizá de lo que de las muchas ramas que hago y se deriva a mi trabajo, pues es lo que más disfruto, llevar gente a Japón a que aprenda Reiki tradicional. Y efectivamente ahí he podido vivir muchas aventuras. Bueno, pues cuando yo te proponía lo de hablar de la espada de Honjo Masamune, ¿qué pensaste al principio? ¿Qué te tocó para decir, oye, vamos a hacer esto, pero lo vamos a hacer bien? Déjame tiempo, que me prepare, que me lo busque, que investigue. ¿Qué has encontrado? Bueno, David, primero de todo agradecerte que contaras conmigo con este tema, porque la verdad que no había oído hablar y si había oído hablar no recordaba la historia. Entonces, pues de entrada me cogió así como una sensación intensa, ¿no? De qué compromiso me ha puesto David de hablar de la espada de Honjo Masamune. Es algo que me entró así como una energía especial y empecé a indagar y fue un tema que me apasionó. He investigado en profundidad, en la medida de lo posible, y vamos a enriquecer la historia del misterio de la espada perdida del samurái con el misterio de las espadas japonesas. Vamos a presentar qué es una espada, las partes que forman esa espada y el simbolismo que tenía y tiene hoy la espada en Japón. Hablamos quizás de, para aquellos que vieron Kill Bill, pues por ejemplo, digamos que Honjo Masamune es ese personaje que hace esa famosa espada o esas famosas espadas únicas. Hablamos de quizás la espada referente de cualquier samurái de la época, ¿no? Bueno, hablar de Honcho Masamune es hablar de la joya de la corona. No cualquiera podía llevar esta espada y de hecho hay una espada que es la popular, la que se ha hecho famosa, la Honcho Masamune, que ahora vamos a hablar, que es única. Sí que hay muchas otras
pero no son la Honcho Masamune, que esa es la única espada que se dedicó cientos y cientos de horas para crear esa espada. Cuando hablamos de forjar ya no una Honjo Masamune, sino de cualquier katana ya de la época para un samurái, hablamos de un proceso de creación. Para los más recientes, cuando habéis visto, por ejemplo, el Señor de los Anillos, el Retorno del Rey, cuando se forja de nuevo esa espada, es algo muy similar. Es el nacimiento de algo, es la creación. Ahí se conjuran una serie de ritos ancestrales, ¿no, Joan? Efectivamente, no es una obra mecánica. Bueno, tristemente, finalmente, cuando hablaremos ahora de la Segunda Guerra Mundial, ahí se produjeron espadas a gran escala, hechas con acero de vías de tren. Ahí el arte de la katana se perdió por levantar el espíritu de los soldados y darles como un talismán que les diese fuerza. Eso sería tristemente la última generación de las katanas en los últimos samuráis que podemos considerar los guerreros que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de eso, podemos decir en la época anterior a Meiji, que hablaremos de Tokugawa Ieyasu, ahí sí que las katanas eran una gran obra de arte. Y como tú bien dices, era una obra religiosa, no solamente era una obra del herrero, sino también era una cosa que se rezaba, se ritualizaba y llevaba un proceso muy elaborado para que diese un resultado no solamente estético, sino un resultado que aquella persona que portase la espada fuera el vencedor. Y eso yo creo que se consiguió con la Honcho Masamune. Cuando hablamos de este tipo de armas, son armas celestiales casi la creencia, ¿no? Y por la creación de las mismas, esa manera de fabricarlas, que podía llevar, yo creo que incluso muchas noches bajo la forja. Es muy místico, es muy mágico, pero no solamente las espadas, ese arma corta tan conocida con el que se hacen esos rituales, ¿no? De quitarse la vida. Japón es algo mucho más que cultura. Yo creo que es el respeto por la vida y el respeto por casi cualquier cosa, ¿no? Todo forma parte del ser en Japón, ¿no? Bueno, digamos que en la época a la que nos vamos a remontar, la vida no tenía mucho valor. La vida y la muerte se ponían en el mismo equilibrio de una balanza. Perder la vida era algo muy fácil. Incluso vamos a hablar de los samuráis. Se dice que la vida de un samurái era similar a la del cerezo en flor, que brota, es hermoso, intenso y rápidamente se apaga y desaparece. Hay grandes guerreros que hasta combatían algunos con espada de madera solamente por el alto nivel de conocimiento que tenían con el manejo de dicha arma, ¿no? Cuando quieras empezamos este viaje maravilloso que cualquier documental que veáis o que vayáis a buscar, pues bueno, va a empezar con algunos datos de la Segunda Guerra Mundial, que es quizás la última etapa conocida de esta espada, donde se sabe qué fue de su último viaje, quién la tuvo por última vez, y ahí es donde se pierde. Así que si te parece, Joan, empezamos la búsqueda de este tesoro, de esta legendaria espada de Honjo Masamune. Me parece estupendo. Vamos a empezar. Miyamoto Musashi, me estabas hablando de Miyamoto Musashi, el guerrero que con 2 espadas se hizo famoso y creó una escuela en la que manejaba 2 espadas de madera, y con sus espadas de madera se dice que venció a todos sus adversarios y acabó retirándose siendo un monje. Muy interesante. De esto también hablamos en los viajes a Japón que organizo, porque vamos a un templo que se llama Sanju Sangendo y es uno donde Miyamoto Musashi tuvo un duelo y, por supuesto, venció. Sí, es un personaje que cuando yo me preparé un poco el tema de la espada de Honjo, me lo tuve que ver también, claro, evidentemente, porque además vi un documental que no estaba doblado al español y, claro, es mucho más interesante.
Y claro, ves esa interpretación, porque los japoneses a la hora de interpretar su propia historia, yo creo que son de lo mejor que hay, y se puede percibir cómo hay ese enfrentamiento, una espada de madera, samurái, contra un samurái con su espada del mejor metal de la época, y este hombre salía vencedor absolutamente de todos los combates y murió invicto. Eso cuenta la historia. Incluso también se dice que él tenía una Masamune. Eso cuenta la historia. Aparte de las espadas de madera, él finalmente también fue reconocido como un gran samurái y ahí lucía una Masamune. Eso cuentan. Pues situémonos, Segunda Guerra Mundial. Creo que, si no recuerdo ahora el nombre, tú lo tendrás por ahí. Creo que es un potentado japonés de máximo nivel que tiene la espada en su poder, y cuando los americanos deciden retirar todas las espadas y quitarles como humillación al pueblo japonés ese poder, ¿no?, que les otorgaban las espadas, son obligados a entregarlas, ¿no? Y este hombre, como dicta la ley japonesa, toma en consecuencia esa orden y entrega todas sus katanas en una comisaría, ¿no? Así es. Pero antes de entrar en eso, ¿qué te parece si hacemos que la gente conozca qué es una espada japonesa? Pues vamos a conocer la katana como tal. Aquí en mis manos tengo una katana que se me entregó como obsequio con motivo de uno de mis viajes a Japón y pues yo le hice una funda. La funda ya es algo artístico para la katana, es algo que le da valor. Por ejemplo, la tela que elegí son telas japonesas. Tenemos aquí algo que tiene que ver también con el mundo del samurái y el mundo de Reiki, porque una de las familias con las que me formé en Reiki, la familia Yamaguchi, su logo familiar, su logo de protección es la libélula. Como veis, en esta tela hay libélulas. La libélula es la que trae luz a la oscuridad y hay muchas leyendas sobre la suerte que traen las libélulas. Pero lo que la gente no sabe es que en el kanji, cuando dibujamos libélula, si se cambia un pequeño trazo, ya no quiere decir libélula, sino en japonés sería el que va a la guerra, lucha y gana. Por eso las libélulas en el mundo samurái tenían mucha importancia, incluso se hacían kabutos, que eran cascos, con una gran libélula para dar miedo al enemigo. Entonces, bueno, elegí esa tela. También los cordones tienen una gran importancia y un gran arte. Es muy complicado hacer unos nudos con el sagueo, que es la cuerda que sostiene la funda de la katana, o incluso con la funda misma de la espada en su conjunto. Dentro también hay otro pequeño detalle que quiero comentar que creo que a los amantes de Japón os va a gustar. Aquí hay una imitación de tela de tiburón, porque es una tela que imita esta piel, pero originariamente se hacían con piel de tiburón, de verdad, porque era una piel muy resistente y así la funda podía resistir la rozadura y el peso de la espada. Bien, una buena espada, ¿por qué es una buena espada? Aquí tenemos una espada. ¿Por qué podríamos decir si esta espada es buena o no lo es? ¿Cómo podríamos reconocer si esta fuera la espada de Honcho Masamune? Bueno, pues hay algunos detalles de los que vamos a hablar ahora. Una buena espada lo es por su longitud de hoja, que ahora veremos qué es la hoja, el hamon, que sería el dibujo. Vamos ya a abrirlo. Tenemos aquí el dibujo de la hoja. Podríamos reconocer si una buena espada es una buena espada por el dibujo de la hoja en sí mismo, por la empuñadura, por el corte de la hoja, la apariencia en general, la empuñadura, los ornamentos, también eso le da valor, el peso de la espada también, y luego veríamos en la empuñadura algunos detalles interesantes. Vamos a ver si se pueden captar. ¿Veis? Ahí hay un dragón. Sí. Perfecto. Y hay unos samuráis. Entonces, eso también tiene un valor y una calidad. La empuñadura se llama tsuka.
La tsuka tiene diferentes partes. Tsuka Gashira, que también sería algo artístico. Aquí tenemos otro samurái. Eso se llama Tsuka Gashira. Aquí tiene ornamentos. Tiene uno y al otro lado tiene dos. Esto sería el que está cercano a la hoja, sería el mekugi, y el otro sería el hikae mekugi, que serían varillas de sujeción que dentro están sujetando la hoja. Estos serían algunos detalles de qué es una espada. El peso puede oscilar entre 1,1 kg, 1,5 kg. Tienen que ser espadas ligeras. Esto sería una katana. ¿Por qué es tan importante las katanas? ¿Y por qué cuando vamos a Japón la gente siempre trae katanas consigo? ¿Por qué aconsejo a la gente traer una espada? Y además de estos tonos de color, azul índigo. Bueno, pues podemos decir que mágicamente hablando, la espada trae fuerza, protección y se puede usar, pues por ejemplo, para cargar talismanes, para conectar con el cielo, incluso para potenciar la espiritualidad. Entonces, es una herramienta, así como pues, podríamos tener la vara de poder, el péndulo, el bastón, la varita, anillos, colgantes mágicos, un atuendo especial, pues la espada es importante también. Por eso, cuando vamos a Japón, mucha gente se trae espadas consigo. ¿Por qué el azul? Porque el azul índigo, es un color que utilizamos en algunos rituales, como por ejemplo rituales de círculos de protección, imaginamos este color. Y qué casualidad, pues que tenemos espadas con esa funda y con esa cuerda que voltea la empuñadura con el color azul índigo. Bueno, ya os he presentado qué es una espada, por qué es importante, da valor, da fuerza, da seguridad, no es un arma, es algo artístico y por eso muchas espadas se salvaron a pesar de todo en la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a ver en detalle por qué es un milagro que se hayan salvado tantas espadas. Vamos Sí, a entrar en sí. detalle. Me gustaría preguntarte antes de entrar ya en la historia de la espada de Honjo, tú que vas tanto a Japón, para aquel que se quiera traer una espada, ¿cómo está el tema de los aeropuertos ahora para traer este tipo de cosas? Me imagino que habrá que identificarlo muy bien, ¿no? Antes de meterlo esto en nuestro equipaje. Efectivamente, hay control, pero no hay ningún problema y ningún coste por traer una espada de Japón en principio. En principio, ¿por qué digo en principio? Porque se necesita un certificado especial. Cuando compramos la espada, nos da un certificado que dice que es un objeto de decoración, no un arma. No estamos trayendo un arma, estamos trayendo un objeto de decoración y tenemos un certificado que reconoce que esto es así. El tema de traerlo, pues incluso no hay que pagar un facturaje especial porque se pueden traer 2 bultos y normalmente pues llevamos un maletón gigante y podemos facturar otro bulto sin coste alguno. Y ahí es cuando nos traemos pues todas estas espadas supuestamente decorativas, ¿no? Que nosotros el uso que le queremos dar pues es mágico y no como arma. La magia de las historias, del mundo samurái japonés. Yo comentaba que la historia más conocida, ¿no? En estos últimos años sobre el destino de esta famosa espada de Honjo Masamune es cuando es entregada en esa comisaría, ¿no? Se entrega en una comisaría y ahí ya se pierde completamente el rastro de esta espada, pero grandes buscadores de tesoros siguen tras ella. Bueno, ¿cuál es la maravillosa historia de esta espada, Joan? La maravillosa historia se remonta al año 1264, cuando el maestro del forjado Goro Miudo Masamune, en el sur de Tokio, fue superado por su alumno Shintogo Kunimitsu.
Así se hicieron populares las espadas de estos maestros, especialmente en la época en la que los mongoles invadieron Japón. Los mongoles de Kublai Khan. Aquí tenemos que hablar también de Tengu. Tengu es un personaje que se dice, también lo vemos mucho cuando vamos a Japón, especialmente al Kuramayama, que fue donde Usui hizo el ayuno de 21 días, el descubridor de Reiki. Ahí vemos que hay una divinidad por todas partes, que es un Tengu, que es como una figura con una nariz enorme, cuerpo humano, alas y cabeza de cuervo, con una nariz enorme, roja. Se dice que su piel roja y su nariz tan larga viene de la época de la invasión de los mongoles. Esto es lo que la gente no sabe. Y se decía que hacer esa figura simbolizaba a un mongol. Entonces, de ahí viene la historia de los Tengu. Entonces, así se vieron que las espadas con los mongoles, cuando el japonés iba a la guerra, las armaduras de los mongoles y las armas de los mongoles eran tan duras que las espadas se partían, las espadas, las lanzas, y se pensó en qué tipo de aleación se podía hacer para que la espada fuera más dura. Así se hizo famosa esta espada de la Honcho Masamune, porque poseía una mezcla de aceros que endurecían el filo y tenían muchas capas la hoja. Por ejemplo, muchas capas la hoja, ¿qué quiere decir? Pues que se usaba el agua para enfriar la hoja de metal, se volvía a picar con acero caliente, se martilleaba, se volvía a enfriar y así la Honjo Masamune se dice que tuvo 30.000 capas. Por eso, no todas las Masamune han sido iguales, pero la Honjo Masamune, que era la top de las espadas, la que iba a llevar el shogun, que hablaremos de qué es un shogun y quién fue, tenía 30.000 capas. Y desde luego que fue una espada única en su género. ¿Por qué? Se dice que durante más de 300 años, esta espada, desde que fue creada, fue usada y finalmente se hizo más popular por una batalla en la que el general Honjo Shigenaga se enfrentó a su adversario que poseía la Honjo Masamune y lo venció. Así, Honjo Shigenaga bautizó la espada como Honjo Masamune. Así, la Honjo Masamune fue tomando popularidad hasta que se convirtió en tesoro nacional en el año 1939. A lo largo de los siglos se consideraba la espada Honjo Masamune como una espada sabia, justa y honorable. Esta espada fue el símbolo de poder por el shogun durante más de 700 años y pasó de generación en generación a la persona mandataria de Japón. Hemos de decir que shogun podemos traducirlo como dictador militar. Así, la pista de la Honjo Masamune se pierde en la Segunda Guerra Mundial, cuando tú bien decías que se prohibieron las espadas y la Honjo Masamune fue entregada en una comisaría por alguien de quien yo siempre hablo, es Tokugawa Ieyasu. Tokugawa Ieyasu fue el que consiguió pacificar Japón durante más de 200 años. Sus herederos, Tokugawa Iemitsu, en los años 40, entregó la Honjo Masamune, supuestamente, porque fue propiedad del último shogun, y el último shogun fue Tokugawa Ieyasu. Luego ya entró el emperador Meiji y ahí no hubo una transmisión de espadas. La familia Ieyasu se quedó con la Honjo Masamune, supuestamente. Esa espada, pensamos
que se entregó en esta comisaría y que alguien se la quedó. Se la quedó un sargento americano que requisó esa espada, se la quedó alguien de comisaría, o quizás la familia Tokugawa Ieyasu, los descendientes de la familia Tokugawa Ieyasu, se quedaron con la espada. Ese es uno de los misterios que aún hoy está por desvelar. También se cree que quizás la espada de Honcho Masamune puede estar en un trastero de una casa americana, ya que los soldados, cuando volvieron de Japón, se traían como trofeos de guerra una katana. Y se dice que hay miles y miles de katanas todavía aún perdidas hoy en los desvanes de las casas americanas. Podemos decir que esta espada hoy valdría millones de euros. Parece ser que cuando se vendió por primera vez esta espada en Japón, antes de que fuera propiedad de los shogunes, se vendió por 13 monedas de oro. 13 monedas de oro hoy sería 3.000 euros. Nada, porque esta espada hoy valdría millones de euros. Millones de euros. Aquí podemos hablar de la espada y el samurái, ¿no? ¿Qué es un samurái? Eso también sería algo interesante que podemos preguntarnos. Samurái es el que sirve. ¿Y a quién sirve el samurái? El samurái sirve al shogun o al daimyo. Cuando tenemos la idea romántica de los samuráis, hemos de quitárnosla de encima, porque no es real. A veces se dice que los ninjas son los malos, pero en realidad el ninja sería el bueno. El ninja sería como el zorro, el justiciero. ¿El justiciero de qué? El justiciero de los samuráis, porque el samurái a veces tenía un comportamiento inadecuado y podía cortar a quien estuviese por debajo de él con total inmunidad. Así que muchas injusticias se llevaban a cabo por los samuráis. Por lo tanto, esto la gente lo tiene que tener claro. Yo es algo de lo que me pude desprender en mis primeros viajes a Japón, cuando estuve, por ejemplo, en el castillo de Osaka. Es un castillo que ahí corrieron ríos de sangre, y yo fui con mi idea romántica absoluta de los samuráis, del Japón romántico, y fui a pisar esas tierras. Me pasaron fenómenos extraños y me di cuenta de lo que realmente era un samurái y de lo que realmente, bueno, de lo que realmente no, gracias a Dios, pero sentí una pizca del terror de la guerra que hubo ahí. Pensar que los samuráis eran feroces guerreros y cortaban cabezas. Su manera de obtener trofeos era con cabezas. Y esto ha teñido la historia de las espadas de Japón. Por eso, cuando los americanos invadieron Japón, querían desmilitarizarlo todo. Y la espada no es que fuese un peligro para los americanos, pero sabían que era algo que daba poder a la nación de Japón y por eso era importante debilitar al pueblo también requisando todas las espadas. La Honjo Masamune aparece unos 300 años después de su fabricación en los libros de historia. Podemos decir que las espadas, como comentábamos antes, tuvieron protagonismo en su última generación por la Segunda Guerra Mundial, donde se cuenta que se fabricaron 2 millones de espadas. 2 millones de espadas que fueron entregados a gente sin formación, hombres sin formación que tuvieron que ir a la guerra. Y esas espadas no tenían valor ninguno, pero se les entregaba como talismanes y para que recordaran la época del Bushido, la época de la guerra.
El general MacArthur fue quien se encargó de pacificar el Japón. Cuando cayeron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, entró a gobernar el general MacArthur y él fue el que tuvo la intención de debilitar a los japoneses y ahí se destruyeron grandes reliquias y antigüedades. Se dice que se salvó la Honjo Masamune gracias a trabajos como el del señor Junji Yoma. Junji Yoma fue un señor de gran influencia que dio el término de katana o espada, lo cambió por espada artística. Y así consiguieron salvar miles de espadas de una tradición, de una historia, obras de arte como la Honjo Masamune. Por ejemplo, las espadas de los Tokugawa no fueron destruidas gracias a personas influyentes como este caballero, Junji Yoma, que consiguió que se consiguiera el término de espada artística. Parece que la última pista que tenemos de la Honjo Masamune se habla de un artículo en una revista llamada Revista Saga, que daba el nombre del sargento que se llevó la Honjo Masamune, el sargento Baimor. Se cuenta que se llevó la espada, la Honjo Masamune, de la comisaría de Meijiro en Tokio. ¿Realmente existió el sargento Baimor? Parece ser que se han visto que las traducciones, claro, si Baimor nosotros lo decimos con mucha facilidad, pero la R de Baimor no existe en el idioma japonés. Sería Baimoru. Y en los textos se dice Baimor. Baimor no existe. Y de hecho se ha estudiado sobre el tema y no había ningún sargento Baimor en aquella época ni en esa comisaría. Entonces ahí se han buscado otros nombres que fuesen similares, pero no se ha encontrado nada al respecto. Así que ahí tenemos otro misterio. ¿Existió el sargento Baimor? Desde luego ese nombre posiblemente no era otro nombre, pero el policía japonés, cuando el americano le dijo su nombre, lo apuntó como le sonó. Parece ser que esto fue lo que pasó. Así que la Honjo Masamune es uno de los grandes misterios, una pieza de coleccionista y, en mi opinión, ¿qué ha sido de esta espada? Pues quizás alguien influyente en Japón, porque los policías en aquella época no eran tontos. He hablado en alguna ocasión de la mafia japonesa, los yakuza. Entonces, hoy ya es algo un poco anticuado, pero en aquella época los yakuza, estamos hablando de mafia japonesa, cuando una persona era policía, era yakuza, casi siempre, o tenía íntima o estrecha relación con la yakuza. Entonces, el yakuza pues es espabilado y si estaba en comisaría como persona espabilada, estratega y vio la espada de los Tokugawa, pues posiblemente hizo un cambiazo, se la quedó, algún mando policial se quedó con esas espadas o las cambió por otras espadas de mala calidad, porque ahí iban entrando espadas a montones. Entonces yo pienso que quizás algún japonés avispado hoy tenga la Honjo Masamune en su casa. Eso podría ser una de las teorías que no se han tenido en cuenta y yo pienso que puede ser una realidad, porque Tokugawa Iemitsu, que fue el Tokugawa Iemitsu, fue el familiar, el descendiente de Tokugawa Ieyasu, que fue el último shogun de Japón. El último shogun
japonés, porque se dice que el general MacArthur fue otro shogun, dictador militar, Claro. pero este era occidental. Entonces, yo pienso que el sucesor de Tokugawa Ieyasu fue honesto y entregó las 15 espadas como persona honorable siguiendo las órdenes que se le habían dado. Ahora bien, ¿qué pasaron con esas espadas en comisaría cuando los japoneses vieron que ese tesoro nacional se lo iban a quedar los americanos, que no tenían ni idea de espadas? Pues yo pienso que quizás algún policía o algunos policías se compincharon, se repartieron las espadas de Tokugawa y Ieyasu y se entregaron a los americanos unas espadas sin valor alguno. Esa sería Quizás la historia debería de ser así, ¿no? También hubo muchos que no entregaron las espadas o entregaron solo una parte de ellas. Sí, pero yo creo que los Tokugawa entregaron todas las espadas. Yo pienso que sí, El porque respeto, ¿no? El respeto ese por la ley, por el orden y por el mandato. exacto. O sea, si a ti te dan una orden, tú la cumples. Y a pesar de que no quieras. O sea, ese es el concepto japonés, ¿no? Si te tienes que quitar la vida, te la quitas porque tu mandatario te lo ha dicho y tú sin pensar lo haces. Ese era el concepto samurái. O sea, tu vida no tiene valor si tu señor, si tu gran daimyo es como si fueses propiedad de alguien, ¿no? Y ante todo está servir a ese alguien. Y esa era la programación del samurái. Hago las cosas porque me las ordenan. Y yo creo que los descendientes de Tokugawa Ieyasu fueron fieles a ese pensamiento y entregaron las 15 espadas originales como si fuesen espadas normales y corrientes, como si estuvieran dando espadas sin valor alguno. Ahora bien, lo que decía, en comisaría, ahí prima el sentido común, la supervivencia, la astucia y más en el mundo de la mafia japonesa. Por eso yo creo que las espadas se quedaron en Japón. Pues yo espero que esa búsqueda, como cualquier tesoro, ¿no? Que mete a una persona a lo largo de su vida en viajes, en grandes decepciones, ¿no? Porque lo bonito de estas búsquedas es seguir buscando y no encontrar, ¿no? Al final, si encuentras el tesoro demasiado rápido, pierde interés. Esta espada tiene muchas historias que contar y sobre todo me gusta esa parte en la que como la lanza de Longinos o cualquier otro elemento de fuerza o de poder, otorga, ¿no? Esa fuerza al que la posee para ganar en la batalla, ¿no? Totalmente. Esto es el aspecto mágico. O sea, cuando vemos al herrero, cómo hace la espada, algunos herreros, cómo hacían la espada, vemos que van con un traje de ceremonial. Traje ceremonial shintoísta y se reza, se invoca a los dioses y se pide para algo concreto. Por ejemplo, a mí me encanta ir a Japón siempre que voy, recibir una, dos o tres veces un ritual que podemos ver que se coge de la mano con la creación de la Honcho Masamune, porque es un ritual que se llama Gokito, es una ceremonia shintoísta en la que se reza y se pide a los dioses, se canta a los dioses una intención. Por ejemplo, ¿para qué sería la Honcho Masamune? Pues para ganar la guerra y para que quien posea esa espada sea el gobernante justo de Japón. Y así fue, porque si hablamos de Tokugawa Ieyasu, que es uno de mis samuráis favoritos, estamos hablando de que consiguió, qué casualidad que tuviera la Honcho Masamune, consiguió pacificar Japón por 250 años. Estamos hablando que hasta que llegó este señor, Japón estuvo en guerra continua durante 150 años. 150 años de terror y conflicto continuo. Qué casualidad que todos aquellos que tuvieron la Honcho Masamune fueron personas de poder
y se consiguió pacificar un país que había estado en guerra y en conflicto continuo. Está el poder de este simbólico y el poder mágico de esta espada, que si algún potentado japonés de cierto renombre tuviera esta espada en su poder, sería equiparable, ¿no? A la hora de acceder no sé si a gobernar, ¿no? Pero tendría el apoyo de probablemente muchísimas personas en Japón, ¿no? Totalmente. La persona que tenga la Honjo Masamune, si la tiene un japonés, será una persona influenciable y una persona de poder, absolutamente. Dicen los entendidos, ¿no? En esto que es tan especial la construcción de esta espada que hablabas de Hammond, ¿no? Del Hammond, que es tan única en la construcción que el dibujo que desempeña esa hoja es reconocible solo para profesionales y de un valor brutal, ¿no? Exacto. Ahí está. Aquí vemos el dibujo. Esto sería un dibujo normal, no está hecho de manera artística a mano, pero el Hammond, por supuesto, de la Honcho Masamune es una auténtica obra de arte única. Sería como la huella dactilar. Así se reconocería el dibujo de la espada y se podría verificar si esa es la auténtica espada que estamos buscando. Digamos que ese es el ADN, ¿no? O la huella digital de la espada. Así es el carnet de identidad, el pasaporte. ¿Quién ha hecho esa espada? Sería como la firma de Picasso o la firma de Dalí. Posiblemente han habido muchas otras espadas, pero la firma, los expertos pueden reconocer cuál es la auténtica y cuál es una imitación o cuál es algo que se asemeja pero no llega a ser del todo auténtico. Nos dice aquí ya, vamos a pasar al momento de que nos relajamos un poco, vamos terminando y hablamos con nuestros seguidores que estáis aquí. Muy buenas a todos, amigos. Gracias por acompañarnos en el nacimiento de este canal, que poco a poco va ganando en suscriptores y vamos dando paso a estas historias, ¿no? Tenemos a Joan, preguntarles lo que queráis, un poco de Reiki, del mundo japonés, aprovechar que está aquí y hacerle las preguntas que os apetezcan. Os decía el orden natural, la Excalibur asiática, ¿no? Voy a conectarme yo también al chat de YouTube, ¿verdad? Tenemos Sí, chat en YouTube. le das al link y lo silencias para no escucharte con retardo y ahí Vamos a ver. puedes leer. Y nos dice también aquí el orden mundial, dice, tal vez determinaban como epicentro el objeto de guerra más relevante de la época para que soportara la responsabilidad de guerra o paz. Es que la Pues, cultura japonesa a la hora de cómo enfrentaban un combate, cómo podían llegar a parar un combate o de eliminar un combate, es apasionante. pues efectivamente, podemos aquí reflexionar sobre muchos conceptos de aquel momento que tienen una gran trascendencia. Vamos a ver con detalle la pregunta de orden mundial. A ver, tal vez determinaban como epicentro el objeto de guerra más relevante de la época para que soportara la responsabilidad de guerra o paz. Bueno, es una respuesta que te puedo dar un poco extensa y podremos aquí filosofear sobre el respecto. Pero la guerra o paz no se proyectaba en un objeto, se proyectaba en la figura del shogun, o sea, la responsabilidad de decidir vida o muerte en aquel entonces era del shogun. Luego ya con el emperador Meiji, que estamos hablando a finales del año 1800, ya la cosa se cambió y se hizo un gobierno occidental. Pero hasta el año 1800, ahí quien decidía vida o muerte era el shogun y la responsabilidad estaba en el shogun, no en el objeto. O sea, no era como la espada de Merlín, no era la Excalibur. Era una herramienta y esa herramienta era una herramienta que venía de los cielos. O sea, la espada era como una espada de los dioses, era como la espada de Dios. Entonces, quien tuviera esa espada
podemos decir que para su pensamiento era Dios. Entonces, lo que decide Dios es correcto, aunque no lo podamos entender, aunque sea una masacre, aunque lleve a todo el país al hambre y a la destrucción, como es palabra de Dios, eso era el pensamiento del antiguo Japón, el dogma, la creencia, sin pensar, siempre en un orden jerárquico. En aquel entonces, ahora aún hay jerarquía, pero en aquel entonces aún más había jerarquía y sobre todo superstición. Mucha superstición, mucha creencia, y en base a todo ese dogma, pues acabó tristemente el país con la bomba de Hiroshima y Nagasaki, que por supuesto fue una gran desgracia, y yo como amante de Japón, pues durante muchos años tuve como los americanos, ¿no? Además, indagué mucho sobre el tema y tenía a los americanos como los malos de la película, podemos decir. Pero en realidad, si profundizamos en el tema, aunque yo amo a Japón y su tradición, podemos decir que por qué ocurrió todo esto. Por supuesto, no estoy ahora poniéndome al lado de los americanos, pero si hablamos del concepto de guerra, de dogma, de políticos, pues ya veis, ¿no? Los políticos por dónde nos llevan, las guerras por dónde nos llevan, y el civil, ¿qué tiene aquí que ver? No tiene nada que ver el civil, pero por la lucha de poder, porque hemos de decir que Japón quería conquistar el mundo, eso es lo que la gente no sabe. Japón quería conquistar el mundo. ¿Y cómo lo quería hacer? A través de la guerra. Consiguió ya conquistar parte de China, consiguió conquistar Corea, y su intención era llegar a todo el mundo a través de la guerra, el sufrimiento y el dolor. Porque recordar que en las guerras podéis ver una película que se llama Onibaba. Onibaba, un clásico. Sí. Y ahí podéis ver durante 150 años qué fue Japón. La guerra absoluta entre ellos. Y esa guerra, esa ansia de poder, querían expandirla en todo el mundo. Y eso se cortó. Se cortó tristemente con una gran desgracia que pagaron los civiles con la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Pero fijaos que por un lado fue una gran desgracia, pero por otro lado se acabaron muchas miserias en Japón, porque en Japón estaban pasando hambre, no habían hombres, todos los hombres se iban a la guerra, pues eso ya terminó y realmente se consiguió pacificar Japón y que las guerras terminaran. O sea, no es ponerse al lado de uno ni al lado del otro, sino es ver que la guerra no trae nada bueno y ser neutro en relación al tema. Ser neutro en relación al tema, pues es ver que Japón quería conquistar el mundo y América se puso por en medio y ocurrió esta gran desgracia que consiguió pacificar el país. Dentro de la historia de Japón, ¿qué nos queda, ¿no? Para ir terminando, ¿qué nos queda dentro del Japón más arcaico, más místico, más mágico, en este Japón tan actual, lleno de tecnología, de luces, de otro tipo ya de magia más tecnificada, ¿no? Bueno, hemos de decir que Japón respeta la tradición y podemos ver, por ejemplo, en Tokio, grandes rascacielos, kilómetros de asfalto, y de repente te puedes encontrar con un templo de hace cientos y cientos de años, o incluso miles de años, más de 1000 años, podemos encontrar algún templo, tal como estaba construido en aquel entonces. Entonces, estos templos son templos religiosos y son de las líneas, como por ejemplo la que hemos mencionado, la línea shintoísta, que es la religión originaria de los japoneses. Hay también mucha tradición budista y dentro del budismo se dice que hay hasta 800 líneas de budismo diferente en Japón. Hasta 800 líneas diferentes independientes. O sea,
que dentro del dogma del budismo hay muchas maneras de entender el budismo y de hacer magia a través de esas líneas de budismo esotérico. Entonces eso hace que Japón se conserve en la tradición gracias a las religiones. Gracias a las religiones, porque hemos de decir que espiritualmente hablando, pues el Japón que a nosotros nos gusta está en absoluta crisis. Por ejemplo, si hablamos de budismo, si hablamos de Reiki, si hablamos de artes marciales, los japoneses jóvenes de hoy en día, todo esto no les interesa. Les interesa el fútbol, el baloncesto, el flamenco, las sevillanas, el rock and roll y todo lo que venga de Occidente. Claro. Pero los japoneses no les interesa a los japoneses. Los japoneses nos interesan a los occidentales y a los japoneses les interesa lo occidental. Entonces, tristemente, esto ha hecho que muchos templos y muchos dojos, dojo es práctica, sala de práctica, cierren. Cierren porque no hay practicantes. Incluso escuelas tradicionales de cientos y cientos de años las están heredando, eso se llama el título de soke, el heredero de la línea o de la tradición, se lo están quedando occidentales. Entonces, eso está pasando y es debido a que no hay practicantes japoneses. Así que el Japón antiguo podemos decir que está en crisis y que si buscamos un Japón tradicional, que lo podemos encontrar en ciudades tan punteras y tan futuristas como Tokio, se puede encontrar, pero lo podemos encontrar más donde yo llevo un grupo todos los años, que es en Kioto, la ciudad de los templos. Ahí podemos ver aún cómo se conserva el Japón de las geishas, los samuráis, el Japón tranquilo, el ir a un sitio y ver un jardín zen tal como se hacía hace cientos de años y se respira una paz y un romanticismo especial. Magia pura japonesa. Pues vamos a terminar, gracias Joan. Terminamos con esta pregunta. Yo creo que antes has comentado algo de ello, porque hablamos de la espada otra vez, que había pasado, de hecho es una espada que ha pasado solamente por manos de los máximos mandatarios, ¿no? Dice el orden natural, ¿sabrías decirnos si la espada pasó alguna vez por manos de algún Ronin? Yo no sé si exactamente sería Ronin, yo creo que no, ¿no? Bueno, la espada, algún Ronin, recordemos, para quien no lo sepa, ¿qué es un Ronin? Un Ronin es aquel samurái que se ha quedado sin señor. Entonces, bueno, podemos decir que, que toda la tradición que ha tenido la espada ha sido de samurái a samurái. No ha habido ningún Ronin. Porque hasta el último momento que se ha perdido la pista, ha sido posesión de gente de alto cargo. No ha sido una espada de alguien que se ha quedado sin señor. Eso sería un Ronin. Alguien que sería como un mercenario, alguien de bajo rango. No creo que la Honjo Masamune haya pasado por manos de un Ronin. Pues chicos, muchísimas gracias por vuestra compañía. Ha sido un placer, no lo vamos a hacer más largo. Así para otra vez fichamos a Joan para cualquier otra historia que se nos ocurra del mundo japonés, del Reiki, lo que queráis. Ya sabéis que podéis dejarnos a través de su página web, que la tengo por aquí. Ahora la comparto otra vez. Y qué decir, pues Joan, que ha sido un placer, que espero, mientras vamos terminando, nos vamos despidiendo, compartimos tu página, ¿qué misiones tienes en los próximos días? Bueno, no te hemos preguntado por el bicho, pero ¿cómo has vivido tú, que eres una persona muy espiritual, todo esto del COVID-19? ¿Cómo lo has llevado? Creo que te ha pillado en medio de una mudanza que se va a convertir en la obra del Escorial. Pues efectivamente, todo esto me pilló en plena mudanza, ya estaba en el último tramo, vamos, me quedaba 4 cosas por hacer para mudarme y pues todo esto no ha sido posible, así que me he tenido que quedar confinado, pues ya llevamos más de 50 días en un lugar en el que no debería de estar, pero estoy, y durante estos más de 50 días
pues lo que he hecho pues ha sido bastante óptimo para mí, porque por un lado han sido las vacaciones que nunca me habría tomado, donde he podido terminar mi cuarto libro, que tiene que ver con el Reiki, tiene que ver con Egipto y tiene que ver con los extraterrestres. Lo he conseguido terminar. Por otro lado, también he hecho un fuerte entrenamiento de meditación, ayuno y, bueno, parece que íbamos a pasar ya a la fase 1, pero me he enterado hoy que no va a ser así. Así que me parece que voy a tener que hacer el ninja y hacer esta mudanza como sea posible. De hecho, ya me anticipé a este posible retroceso de fase 1 y estoy haciendo la mudanza de manera clandestina. Así que ese ha sido mi COVID. Yo espero que esto pase pronto y, bueno, mi opinión de por qué ha pasado esto también, pues creo que ha sido, creo que tú también, David, estarás conmigo, que ha sido pagar el karma colectivo que tenemos con la tierra, porque estamos maltratando a la tierra y cada uno va a su aire y ahora la tierra pues ha dicho, pues ahora vais a estar todos juntos y vais a pagar el daño que me habéis hecho. Y bueno, echan la culpa a que alguien ha creado el virus, pero yo creo que es algo que va más allá. Y ese más allá, pues es el maltrato que se ha hecho a la Tierra y la Tierra ha hecho una gran limpieza de su peor virus. El hombre. El hombre. Quizás ese es el gran problema, ¿no? Bueno, te estábamos viendo aquí mientras hablabas, te veo aquí vestido de samurái, imagino, con el casco encima de la mesa en una conferencia. Ya nos comentarás, si queréis, amigos, dejamos para otro día que escoja el tema Joan sobre el mundo Japón, pero creo que sería muy interesante indagar, ¿no? Viajar, hacer otro viaje profundo, ya no por una espada, sino por el alma de la cultura japonesa, que creo que es una de las culturas que si hubieran podido crecer más en nuestra cultura actual, hubiéramos tenido quizás otra forma de pensamiento o entenderíamos las cosas de otra manera. Bueno, totalmente. Hubo un paso del samurái por España, creo que por el sur de España. Y de hecho podemos encontrar a gente nacida en España con el apellido Japón. Pero eso fue un paso de la historia de nuestro país temporal que dejó poca huella y luego pues algunas malas costumbres se afianzaron y se quedaron como nuestras. Pero sí, desde luego, Japón, no todo es bueno en Japón, pero tiene muchas cosas que podríamos copiar de su forma de ser y de su forma de entender la vida, como cosas referentes a tener en cuenta, como por ejemplo el cuidado por el medio ambiente, el cuidado por los mayores, el cuidado por la comunidad, cuidado por los demás, el compañerismo. Esas son cosas que en España, digamos, pienso que deberíamos replantearnos, ¿no? El cuidado a nuestros mayores, el cuidado a la tradición. El respeto por la vida, al fin y al cabo, ¿no? Resumiéndolo en una sola frase. Gracias, Joan. Dejamos el reto aquí, ¿eh? Si queréis. Gracias, Dime. Gracias por tu invitación. Hasta la próxima. Gracias a todos. Hablamos pronto y desde aquí lanzamos la misión de que vamos a profundizar en esta cultura de auténtico poder y de auténtico conocimiento y de amor por la vida y por el respeto al medio ambiente, como bien decía Joan. Muchas gracias a todos por estar ahí. Esto es Misterio 51 Radio, chicos. Nos vemos otro ratito en cualquier otro momento y otro lugar y seguimos contando historias. Muchas gracias. Hasta la próxima.